¿Alguna vez han tenido un recuerdo tan, pero tan vívido que jurarían que pasó exactamente así, para después darse cuenta de que en realidad los detalles eran otros? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo fascinante y a veces un poco tramposo de la memoria humana. Y lo vamos a hacer desde 3 perspectivas psicológicas muy diferentes. Y la primera pregunta que tenemos que poner sobre la mesa es esta. ¿Nuestros recuerdos son como una grabación fiel de lo que pasó? La mayoría de la gente tiende a pensar que sí, pero la psicología tiene una versión de la historia que es bastante distinta. Exacto. Hay que irse olvidando del mito de que el cerebro es una cámara de video. Los psicólogos no ven la memoria como una reproducción, sino como una reconstrucción. Y es un proceso súper activo y, ojo, muchas veces poco confiable. Cada vez que traemos algo a la mente, no estamos viendo la película original, la estamos reeditando en ese mismo instante. Muy bien, vamos a empezar esta investigación de nuestra propia mente. Vamos a usar 3 enfoques distintos para entender por qué este narrador que llevamos dentro a veces es un genio total y otras, bueno, un cuentista con mucha imaginación. Empecemos con la primera perspectiva, la cognitiva. Esta visión es bastante directa. Compara la mente humana con una computadora que procesa información de una forma muy sistemática. Para que un recuerdo se forme, la información tiene que pasar sí o sí por estas 3 etapas. Primero, la codificamos. Es como escribir un documento en la compu. Después, la almacenamos, o sea, guardamos el archivo. Y por último, la recuperamos, que es cuando vamos a buscar ese archivo para abrirlo. Si algo falla en cualquiera de estos pasos, el recuerdo simplemente se pierde. Dentro de esta idea, el modelo clásico organiza el sistema en 3 partes. La memoria sensorial es la puerta de entrada, lo que captamos al instante. La de corto plazo es como la memoria RAM, donde trabajamos activamente con la info. Y la de largo plazo, bueno, ese es nuestro disco duro, el lugar donde se guarda todo de forma más o menos permanente. Siguiendo con esta analogía de la computadora, olvidar no es más que un error del sistema. No es nada mágico, son procesos técnicos, como un glitch que simplemente fallan. Entonces, a ver, el punto acá es que el olvido puede pasar por 3 razones principales. Por decaimiento, que es cuando el rastro del recuerdo se borra con el tiempo si no lo usamos. Por interferencia, cuando un recuerdo se sobreescriba encima de otro, como pasa con las contraseñas. Y el famoso fallo en la recuperación. Ese momento frustrante en que sabemos algo, lo tenemos en la punta de la lengua, pero no hay forma de encontrarlo. Ahora pasemos a la segunda lente, que es donde la cosa se pone un poco más compleja. Para esta visión, la memoria no es un sistema de archivos ordenado, para nada. Es un proceso activo de contar historias. La idea central del constructivismo es que la memoria es maleable. Cada vez que accedemos a un recuerdo, lo estamos filtrando por nuestras creencias, nuestras emociones y lo que sabemos en el presente. O sea, lo reescribimos para que tenga sentido con la persona que somos hoy. Esta frase, inspirada en el increíble trabajo de la psicóloga Elizabeth Loftus, que fue pionera en el estudio de los falsos recuerdos, es perfecta. Ilustra de maravilla lo frágil que es nuestra memoria. Demuestra que puede ser contaminada, distorsionada, con una facilidad asombrosa. Este es un caso real y con consecuencias muy graves. El recuerdo de Eileen Franklin se sentía 100% auténtico para ella, pero la ciencia demostró que era, en realidad, una historia construida por su mente, influenciada por la terapia, por la presión, por el contexto. El mecanismo psicológico que explica el caso Franklin se llama fallo en el monitoreo de la fuente. Es básicamente cuando el cerebro recuerda un dato, pero pierde la etiqueta de dónde vino esa información. Eileen mezcló cosas que había leído en las noticias con sugerencias de su terapeuta, y su mente lo unió todo en un recuerdo vívido, coherente y, lamentablemente, falso. Y ahora llegamos a la tercera lente, la más profunda, la más misteriosa de todas. Es la visión psicoanalítica, que explora esas fuerzas del inconsciente que moldean lo que recordamos y, sobre todo, lo que olvidamos. Desde esta perspectiva, inspirada en Freud, olvidar no es un proceso pasivo, no es un simple error del sistema. No, es un mecanismo de defensa. La mente, de forma activa, esconde información para protegernos. A este mecanismo se lo llama represión,
La mente, literalmente, entierra los recuerdos que son demasiado dolorosos o traumáticos para poder enfrentarlos. Pero, y esto es clave, esos recuerdos no desaparecen. Siguen ahí, influyendo desde las sombras del inconsciente. Y esto nos lleva a un concepto fascinante, el recuerdo encubridor. La mente puede hacer algo increíble. Puede tomar la emoción intensa de un evento traumático y, como si fuera una calcomanía, pegarla en un recuerdo neutral que pasó más o menos por la misma época. Ese recuerdo, que parece no tener importancia, actúa como una pantalla, ocultando el trauma real. Muy bien, pero ¿cómo funcionan estas tres perspectivas en la vida real? Usemos un caso práctico para ver cómo cada una puede explicar el mismo fenómeno. Por ejemplo, un miedo persistente a la oscuridad que no tiene un origen claro o consciente. A ver, como vemos en la tabla, el enfoque cognitivo diría que es como un archivo dañado. Se guardó la emoción del miedo, pero no los datos del evento. El enfoque constructivista lo vería como una historia mal contada. Como hay un vacío en la memoria infantil, la mente adulta lo rellena con una narrativa de peligro. Y el psicoanalítico diría que es un conflicto inconsciente. La oscuridad no es el problema real, es solo el gatillo que trae a la superficie un trauma que fue reprimido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? ¿Qué nos dice sobre quiénes somos? Bueno, todo este recorrido nos lleva a una conclusión fundamental sobre nuestra propia identidad. Para resumir, la visión cognitiva nos dice, cuidado, tu hardware mental tiene fallas. La constructivista nos revela que somos los guionistas de nuestra propia vida. Y la psicoanalítica nos muestra esa lucha interna que define qué sale a la luz. Lo interesante es que no se contradicen, se complementan. Y aquí está la conexión final, la más importante. Si nuestra identidad está construida con los ladrillos de nuestros recuerdos, y acabamos de ver que esos ladrillos no son sólidos, que se pueden mover, que cambian de forma, entonces nuestra identidad tampoco es una estatua de piedra. Es un proceso vivo, dinámico, que está siempre en construcción. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Si somos la suma de nuestros recuerdos, y esos recuerdos pueden cambiar, pueden reescribirse, pueden incluso ser falsos, entonces, ¿quiénes somos en realidad? Quizás la respuesta es que somos una historia que nunca, pero nunca, se termina de escribir.